Este es el ejemplo 2 del teorema de superposición. Miren, aquí lo que nos piden es utilizar el teorema de superposición y obtener lo que es la corriente I sub 0, es decir, la corriente que pasa en el resistor de 12 ohms. ¿Ok? Observamos que hay dos fuentes, una fuente de tensión de 6 volts y una de 1 volt. ¿Sí? Entonces, el orden no importa, o sea, podemos usar primero la fuente de 6 volts y después la de 1 volt, como en este caso, o empezar con la de 1 volt y posteriormente con la de 6 volts. Empezamos entonces aquí con la fuente de 6 volts. Aquí está la fuente de 6 volts y donde estaba la fuente de 1 volt, pasivamos, es decir, el corto, ¿no? Entonces, observamos que tenemos una fuente de 6 volts y el resistor de 2 ohms y 12 ohms están en paralelo, ¿ok? No pierdo de vista que la corriente I sub 0' es la que pasa en el resistor de 12 ohms. Entonces, aquí lo que puedo hacer es aplicar un intercambio de fuentes. Miren, aquí está. Tengo una fuente de tensión en serie con un resistor de 4 ohms, que sería el circuito equivalente de Thevenin, y hago el intercambio, ¿sí?, a una fuente de corriente con un resistor en paralelo. Recuerden que el resistor solamente cambia de posición. Estaba conectado en serie, ahora queda conectado en paralelo. Me queda nada más obtener lo que es la fuente de corriente. ¿Cómo la obtengo? Pues recuerden que es ley de Ohm. 6 volts entre 4 ohms. Y eso me da 1.5 amperes. El resistor, repito, que estaba conectado en serie, queda ahora conectado en paralelo con el mismo valor. Entonces, miren, me queda el circuito así. Y aquí se hizo esto para que me quedara una fuente de corriente en paralelo con estos tres elementos y por lo tanto puedo aplicar un divisor de corriente con la ecuación general. Es decir, la corriente total que se divide, que son 1.5 amperes, se va a dividir en 4, 2 y 12 ohms. Por lo tanto, 1.5 amperes por la R total, que se obtiene de esta manera, el inverso de la suma de los inversos, y después entre 12, que es donde quiero saber el valor de la corriente, que es esta que circula aquí en 12 ohms, la corriente I sub 0'. Por lo tanto, 1.5 amperes por 1.19 ohms entre 12 ohms y me da esta corriente. ¿Ok? Aquí nuevamente, o sea, de una vez vemos el sentido va de más a menos. Por lo tanto, eso lo consideramos para la suma final. La siguiente fuente que vamos a utilizar es esta de 1 volt y pasivamos esta de 6 volts. ¿Ok? Aquí está 1 volt y aquí estaba la fuente de 6 volts cortocircuitada. Y nos queda de esta manera. Recuerden que lo que queremos es precisamente la corriente I sub 0, pero ahora B' por la segunda fuente en 12 ohms. Y podemos aplicar nuevamente un intercambio de fuentes con la fuente de 1 volt en serie con 2 ohms. Entonces, el resistor en serie de 2 ohms va a quedar conectado ahora en paralelo, haciendo el intercambio. El intercambio es este, ¿no?, que se da aquí. Y el valor de la fuente de corriente, ¿cómo lo obtenemos? Ley de Ohm, 1 volt entre 2, y tengo esta corriente, fuente de corriente de 0.5 amperes. Por lo tanto, me queda así el intercambio y queda en paralelo con 4 y con 12. Recordamos nuevamente que yo quiero la corriente que circula aquí, I sub 0 B'. Por lo tanto, observo que es una fuente de corriente con 3 elementos en paralelo y voy a aplicar un divisor de corriente. El divisor de corriente igual utilizamos la ecuación general, 0.5 amperes por la R total de 2, 4 y 12 ohms, entre 12 ohms, donde quiero saber el valor de la corriente. Y el resultado es que la corriente I sub 0 B' son 0.05 amperes. Al final de cuentas, observo también que el sentido de ambas es igual, por lo tanto, ¿sí?, se van a sumar. Y aquí lo tengo. La corriente al final, I sub 0, sería aproximadamente 0.2 amperes.